Mi nombre es Brian Alberto Jara Palomino y soy estudiante de Derecho egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, interesado en temas ambientales. Y al día de hoy vamos a comentar sobre el modelo de reglamento de supervisión, fiscalización y sanción ambiental por parte de los gobiernos regionales, que en estricto es una gran iniciativa del OEFA para justamente uniformizar criterios en cada una de las etapas, tanto supervisión, fiscalización social, de parte de los gobiernos regionales a todos los administrados que son objeto de su competencia. Muy bien, Brian. ¿Qué me podéis decir sobre el concepto que está manejando este modelo, sobre lo que debemos entender sobre el procedimiento sancionador ambiental y su finalidad? Entiendo que el procedimiento administrativo sancionador, más allá del cumplimiento de las normas, lo que busca en realidad es la protección de todos aquellos bienes jurídicos, que en materia ambiental señalamos que es el ambiente en estricto, la salud, la vida de las personas, la flora y la fauna, así como también el cumplimiento de todas las obligaciones que, si bien normativamente se establecen, tienen por finalidad esencial la protección de los bienes jurídicos que se señalan. Exacto. Entonces, el sancionador ambiental vendría a ser una forma de plasmar el principio de internalización de costos, el principio de prevención, el principio de responsabilidad ambiental y proteger el ambiente por delante del mero cumplimiento de la norma. Y eso trae a colación las figuras nuevas en el derecho administrativo peruano sobre la eximente de responsabilidad administrativa por subsanación voluntaria. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Este es uno de los temas que se ha tocado en este proyecto y se ha hecho una división sobre los incumplimientos, que sería, por un lado, los incumplimientos leves como también los incumplimientos trascendentes. Los incumplimientos leves tratan sobre aquellos incumplimientos netamente formales que en estricto no necesariamente involucran una afectación a los bienes jurídicos protegidos en materia ambiental. En cambio, los incumplimientos trascendentes tienen por finalidad o se subyacen aquellos bienes jurídicos que nosotros en su momento al inicio de esta conversación hemos señalado, que es la protección del ambiente, la salud de las personas, flora, fauna y todos aquellos bienes que normativamente se están protegiendo. Sobre esto, y relacionándolo con la subsanación voluntaria que se está mencionando en este momento, hay que tener muy en claro en qué casos procedería ese tipo de subsanación. Porque por un lado, si nos enfocamos en la subsanación voluntaria de los incumplimientos leves, en los cuales no hay una afectación en estricto sobre los bienes jurídicos protegidos en materia ambiental, en el caso de los incumplimientos trascendentes, aquí sí hay una afectación directa sobre estos bienes jurídicos. Y el pretender establecer que se puede hacer una subsanación voluntaria y por tanto una eximencia de responsabilidad sobre los incumplimientos trascendentes, deja de lado un poco lo que nosotros estamos planteando desde el inicio, que es que no se está protegiendo adecuadamente estos bienes jurídicos ambientales, porque por un lado, con el cumplimiento trascendente se está afectando estos bienes, pero por otro, se está permitiendo de que si yo subsane estos incumplimientos y yo, frente a este daño que he generado, pueda percibir una retribución, un beneficio económico, el procedimiento en estricto no sería eficiente, porque por un lado permito el daño y si me lo detectan o antes de que me lo detecten lo subsano, por más que haya afectación al ambiente y aún así, habiéndolo remediado, yo podría asumir los beneficios que se generaron en su momento con la generación de este daño, lo cual bajo un punto de vista netamente económico y también bajo el enfoque de incentivos o desincentivos de los procedimientos, no sería económicamente eficiente. Y con ello se generarían probablemente incentivos perversos en el administrado de esperar que sea descubierto para luego hacer una subsanación voluntaria de incumplimientos trascendentes que ponen en peligro y afectan gravemente bienes ambientales como salud, vida, diversidad biológica. Por eso es que doctrinalmente no podría aceptarse la subsanación voluntaria de infracciones trascendentes y solamente se permitiría sobre las leves. Bajo mi punto de vista, doctrinariamente no solamente sería una de las justificaciones, sino también materialmente. Los daños ambientales cuando se generan
no, mientras más tiempo pase en la generación o afectación de este daño, más difícil es su remediación o su recuperación sobre el entorno en el cual se encuentra relacionado. Si nos vamos al caso de un derrame o de un relave en el cual no se ha hecho un debido control en su momento y se espera a que se detecte ese incumplimiento, la afectación que se hace respecto del hecho generador del daño es mucho mayor mientras más tiempo pase, lo cual generaría de que hay afectación más intensa sobre aquellos bienes jurídicos protegidos, y también habría mayor dificultad en cuanto a la detección de estos daños, porque si se detecta un daño inmediatamente es más posible que el sujeto infractor, bajo un enfoque de costos, le sea más rentable remediar el daño en un principio que esperar justamente a que me detecten el daño para recién intentar remediarlo. Muy bien, ¿y en qué etapa y en qué momento puedo aplicar este eximente de responsabilidad ambiental en términos administrativos? ¿En etapa de supervisión, fiscalización? ¿Dónde piensas tú que debería aplicarse? De acuerdo al modelo que estamos trabajando. El mismo modelo contempla de que esta eximencia, ese eximente de responsabilidad se aplique o es válido aplicarse antes del requerimiento de la supervisión. Entonces, bajo ese enfoque, lo que se promueve con esta eximencia es que el administrado en estricto, teniendo todo el plan que maneja su operación, apenas detecte un incumplimiento, sea leve o trascendente, se preocupe o vele por justamente la remediación de este daño, lo cual considero de que debe ser de inmediato. O sea, ni siquiera antes de la supervisión se podría aplicar, ni siquiera después de la supervisión se podría aplicar esta eximencia de responsabilidad, sino incluso antes de que venga a realizarse supervisión y se hagan los requerimientos respectivos para la remediación del daño. Correcto. ¿Y piensas que debió haberse consagrado taxativa y expresamente en el modelo qué cosa podría ser objeto de subsanación y qué cosa no? ¿O está, a tu parecer, correcto que se deje a discreción de la autoridad regional que decida qué cosa se puede aplicar este eximente de responsabilidad ambiental, a qué tipo de infracciones sí, a qué tipo de infracciones no, dejando un poquito al administrado en la incertidumbre? Tengamos en consideración de que el mismo modelo de reglamento de supervisión, fiscalización y sanción ambiental recoge en sus anexos una serie de infracciones. Estas infracciones son de acuerdo a la normativa vigente actual. No obstante, en cuanto al criterio por el cual las autoridades que en su momento se designen en cada uno de los gobiernos regionales, respecto de qué incumplimientos podrían calificar como leves y por tanto pasibles de aplicarse la exención de la imposición de una multa, así como también respecto de aquellos incumplimientos trascendentes, afectaría el principio de uniformidad de criterios en cuanto a la aplicación por parte de ese artículo en específico que se menciona en el modelo, así como también de predictibilidad, porque en unos escenarios, en unos gobiernos regionales, se podría aplicar que frente a un determinado incumplimiento no se aplica esa subsanación voluntaria o no es válida esto, mientras que en otro gobierno regional, frente al mismo incumplimiento, se señale de que sí va a ser, sí va a ser pasible de una sanción, lo cual eso creo que es un riesgo que se está tomando al no fijarse claramente en qué casos o en qué tipo de incumplimientos se va a fijar o se va a poder aplicar la subsanación voluntaria, mientras que en otros no. Y yo considero, como mencioné anteriormente, de que en el caso de incumplimientos leves sí podría proceder a aplicarse la subsanación voluntaria, mientras que en los incumplimientos que son considerados trascendentes, en los cuales hay una afectación a los bienes jurídicos ambientales, vida, salud, flora, fauna, en esos casos considero de que no se debería de considerar la subsanación voluntaria. Bien, ¿y has revisado el procedimiento sancionador ambiental que aplicarían los gobiernos regionales? ¿Te parece que podrían faltar algunos sujetos de derecho que también debieron ser sujetos de sanciones administrativas? ¿O piensas que ya todo persona jurídica y natural estarían incorporadas expresamente en este modelo? Lo que normalmente nos acostumbramos en los procedimientos administrativos sancionadores es sancionar a aquellas personas que han generado un impacto sobre un determinado espacio. En materia ambiental
aquel que ha generado un derrame o aquel que ha generado una afectación al ambiente producto de la minería ilegal o informal, como los cuales son objeto de competencia de los gobiernos regionales. Pero considero también de que si nos circunscribimos netamente a sancionar a aquellos sujetos infractores directos, no estamos viendo todo el escenario en conjunto, porque tales como hemos visto en nuestra realidad nacional, caso de minería ilegal, minería informal, y los beneficios percibidos no necesariamente están vinculados a estas personas infractoras, sino que también hay un aparato complejo detrás, que justamente son los que perciben la mayor cantidad de beneficios económicos. Esto es, los que, por ejemplo, en el caso de minería ilegal, hay una persona natural que está dañando el ambiente por el uso de bragas o instrumentos no autorizados en la generación, y por eso genera un daño al ambiente. Pero esta persona no lo hace con la finalidad de quedarse con el oro, lo hace con la finalidad de venderlo, de comercializarlo. ¿Y quiénes compran este tipo de materiales como el oro? Aquellas otras personas que tienen un mayor poder adquisitivo, una mayor capacidad o una mayor ventaja para obtener este tipo de recursos para después venderlos a otros lugares a un mayor precio. Entonces considero que en esos casos en donde, partiendo de la idea de quiénes perciben los beneficios, se debería de extender este tipo de responsabilidad, no solamente al sujeto infractor generador del daño, sino también a aquel sujeto que tras esta afectación al ambiente, a los bienes jurídicos protegidos en materia ambiental, percibe un determinado beneficio económico. Y de esta forma no nos centraríamos solamente en aquella persona infractora, sino también a todo el aparato en el cual se desenvuelve todo este daño ambiental, ¿no? Porque esta persona que está obteniendo un beneficio indirectamente está promoviendo de que se genere una afectación al ambiente, se siga afectando esta generación. Entonces considero que frente a ese caso en particular, este sujeto que está obteniendo un mayor beneficio sin necesidad de afectar directamente al ambiente también sea considerado o sea pasible de responsabilidad. Como ocurre, por ejemplo, en los casos donde a nivel regional un estudio ambiental se evalúe y se descubra que la información es falsa del mismo y donde administrativamente sería responsable tanto el titular del proyecto, el representante legal, como la consultora, ¿verdad? Exactamente, porque los representantes son los que formalmente presentan ese tipo de documentos hacia la autoridad competente. Por lo tanto, están dando confiabilidad en cuanto al contenido de lo que se está presentando. O sea, están asumiendo un riesgo, entre comillas, que frente a cualquier generación de daño que se genere sobre el ambiente o sobre las personas, no se va a dar, porque justamente ese representante de esa persona está dando confiabilidad de que lo que se está presentando es el cumplimiento de todos los requerimientos normativos establecidos. Y si bien ahora no se está considerando de que esta persona sea responsable solidario frente a estos incumplimientos, considero que al prestar su firma o al prestar la fiabilidad de documentos que se están presentando, también debería ser considerado responsable. El reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental indica que son solidariamente responsables tanto el titular del proyecto, el representante en su caso, como la consultora. Entonces hablamos aquí de responsabilidad objetiva, no importaría aquí el dolo, la culpa de quienes han firmado, sino simplemente la verificación, por ejemplo, de que parte del estudio es copiado, tiene información falsa o está queriendo sorprender a la autoridad. Entonces ese sería un ejemplo de la posibilidad de responsabilidad objetiva extendida administrativamente a otros sujetos que son parte también de la comisión de la infracción, sea como beneficiarios económicamente hablando, o sea como autores mediatos porque impulsan al infractor directo a cometer la infracción de alguna forma, ¿no? Efectivamente, porque si nos centramos en nuestra realidad nacional, tengamos en consideración que hasta hace muy poco las consultoras ambientales podrían presentar un proyecto o podrían diseñar un proyecto en el marco de un instrumento de gestión ambiental en el cual los datos que se presentan no tienen nada que ver con el espacio en el cual se va a desarrollar una actividad. Por ejemplo, hace un tiempo estaba revisando un instrumento de gestión ambiental, un estudio de impacto ambiental, en el que dentro del área de influencia de un proyecto minero no se están reconociendo de verdad la flora o la fauna que se encuentra
dentro del espacio en donde se va a generar esa actividad productiva, sino simplemente estaban haciendo un copia y pega de un instrumento de gestión ambiental que se encontraba en Chile. Las aves que vivían en Chile supuestamente también vivían en Perú, cuando definitivamente no era así, según el instrumento de gestión ambiental que se estaba mostrando. Lo cual, esa es una especie de... Con este tipo de extensión de responsabilidad se busca de alguna forma de que todos los datos que se estén presentando, así como también la asunción de responsabilidad, sea de aquellas personas que verdaderamente han elaborado los trabajos, en el caso de instrumentos de gestión ambiental o consultoras ambientales. Porque caso contrario, uno como titular de un proyecto podría valerse de una consultora que no tiene una ética adecuada y querer sorprender a la autoridad y después decir, uy, no, fue la consultora, voy a presentarte otro estudio y yo no me hago responsable del instrumento que pasó por una evaluación, la administración perdió tiempo en revisarlo y aparentemente él no haría ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Responsabilidad que no solo se extendería sobre ellos, sino también sobre el funcionario que en caso no haya hecho una evaluación adecuada respecto de la realidad, lo apruebe. Porque una cosa es la elaboración, pero también hay responsabilidad por parte de aquel funcionario que en el marco de sus competencias aprueba un instrumento que en realidad no se ajuste a la realidad. Entonces, esa extensión de responsabilidad se aplica para para todas esas personas dentro del marco de sus competencias, ¿no? En el caso del funcionario que aprueba, justamente porque es el que aprueba; en el caso de las consultoras, porque es el que la elabora; y del responsable o representante, que es justamente el que da fiabilidad, el que da confianza al contenido que se está presentando del instrumento de gestión ambiental. ¿Y qué me puedes comentar sobre la regulación que este modelo de reglamento ha puesto al tercero interesado? ¿Te parece correcto la dinámica de omitirlo y quizás entender que los gobiernos regionales van a acudir a las normas especiales para poder implementarlo? Tenemos que ser un poco cuidadosos con el tema de los terceros interesados, porque bajo un enfoque netamente normativo podríamos decir que el decreto legislativo 1310, que ve todo este tema del análisis de la calidad regulatoria de las normas, no sea necesario señalar en este modelo al menos de que el tercero, que bajo el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General está facultado para participar en esos procedimientos, no sea necesario incluirlo, porque justamente ya se encuentra en este texto único ordenado. Pero si nos basamos en este enfoque netamente normativo, considero de que ni siquiera el mismo modelo se puede valer de este argumento, porque en el mismo proyecto se hace referencia a otros artículos de la Ley General del Ambiente, como el artículo 37, numeral 1, el cual se refiere al dictado de medidas correctivas, y por ejemplo en el numeral 1, en el cual se refiere a que el gobierno regional es competente para dictar medidas correctivas, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Ley 2611 de la Ley General del Ambiente, 28611, perdón, Ley General del Ambiente, ya se está haciendo una referencia normativa a la Ley General del Ambiente en este caso. En el caso de los terceros interesados no se ha hecho mención expresa. Entonces, bajo un enfoque netamente pedagógico, pero también efectivo, para que los gobiernos regionales puedan aplicar este criterio de permitir de que los terceros interesados puedan no solamente aportar pruebas, sino también en caso que lo consideren necesario y dado el procedimiento administrativo sancionador, puedan apelar, puedan formular nuevas alegaciones que justamente tengan por finalidad no la sanción del infractor, sino por finalidad última la protección de los bienes jurídicos protegidos en materia ambiental. Por lo tanto, considero conveniente y también necesario señalar de que expresamente al menos, o que se haga una referencia a que los terceros interesados, que puede ser cualquier persona, puedan participar de los procedimientos administrativos sancionadores. Puede hacerse una referencia expresa o también una referencia normativa, tal como el ejemplo que acabo de dar hace un momento. Excelente. En ese sentido sería prudente una disposición complementaria final relacionada al texto único de procedimientos administrativos de la 2744, de la dinámica de lo que se regula el tercero interesado. Y te parecería también interesante probablemente incorporar la jurisprudencia que el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha desarrollado sobre el tema. Por último, es cierto, el interés jurídicamente relevante del tercero interesado
es lo que tú has mencionado, no que sancionen al administrado que está siendo procesado, sino fundamentalmente resguardar los bienes ambientales que están siendo objeto de protección por el propio procedimiento, ¿no? Ambiente, diversidad, salud individual, colectiva, y agregaría la cultura del pueblo indígena, ¿no? Porque también una afectación ambiental podría afectar a la dinámica de la cultura del pueblo indígena. Sin embargo, y esto para acabar, en el modelo no se hace ninguna alusión a las afectaciones socioculturales que genera una infracción ambiental. ¿Te parece que eso en el futuro, no ahora por principio de legalidad, quizás no pueda cambiar? En el futuro deba también tenerse un componente intercultural, un componente que también evalúe o gradúe el daño sociocultural o el daño a la cultura de un pueblo indígena producto de una infracción? En estricto, si nos centramos netamente a los bienes jurídicos ambientales, pues son protección del ambiente, salud y vida de las personas, dentro de esto, vida o salud de las personas comprende también lo que es salud mental. En este escenario es muy conveniente considerar este componente sociocultural dentro del enfoque de protección de la salud de las personas. En el caso de los pueblos indígenas tienen una cosmovisión distinta a lo que nosotros podemos verlo desde un punto de vista netamente occidentalizado. Los procedimientos administrativos que hasta ahora normalmente se han venido desarrollando, implementando a nivel nacional, han tenido de por sí un componente occidental y no se han centrado mucho en nuestra realidad nacional, que es súper diversificada en cuanto a cosmovisiones. Tenemos muchos pueblos indígenas reconocidos por el Viceministerio de Interculturalidad y muchos otros que están buscando ese reconocimiento, que de por sí se les debe dar teniendo en cuenta lo establecido en el convenio 169 de la OIT, en la ley actual en el Perú y su reglamento, ¿no? Pero en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, en este caso, es muy importante de que se tome en cuenta este componente sociocultural en cuanto a la futura prevención de conflictos socioambientales. El informe de la Defensoría del Pueblo cuenta con más de 100 conflictos socioambientales. En temas de minería, solamente superan los 65 a 70 conflictos socioambientales relacionados a minería. Entonces, lo que se busca, lo que los pueblos indígenas buscan en realidad, no es que se sancione a la empresa, sino que de que uno se proteja el mundo en el cual viven. Esto es tanto su cosmovisión como también los elementos de los cuales ellos mismos dependen para poder sobrevivir. Agua, flora, fauna, ganadería, todas sus actividades que sin un ambiente adecuadamente sano no tendrían cómo sobrevivir más adelante. Entonces creo que desde una perspectiva no occidental ni tampoco netamente sociocultural, sino realista, debemos de considerar de que los pueblos indígenas o comunidades campesinas o nativas deben de tener una participación más activa, así como también una consideración mayor aún de la que actualmente hace el Estado en cuanto a los procedimientos administrativos sancionadores, así como también en las supervisiones mismas, en los cuales estos pueblos tengan o recuperen la confianza que al parecer en algunas zonas se ha perdido por parte del mismo Estado, en cuanto a esa dejadez, en cuanto a esa no consideración a estos elementos, ¿no? Que son los pueblos indígenas o comunidades campesinas o nativas. Excelente, Brian, muy buena entrevista. Gracias. Gracias.